Amén. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor y mi esposo estuvo estudiando este weekend y pues también el Señor tocó mi corazón y orando el Señor me llevó a este pasaje de la palabra del Señor y espero, hermanos, que sea de bendición para todos ustedes. Agradezco al Señor su compañía, el creer en el ministerio y pedimos, siempre oramos al Señor que el pueblo que llegue salga bendecido. Amén. Redoma de Aceite es una iglesia que Dios puso en nuestro corazón. Una de las cosas que nos pidió el Señor, que en medio de su servicio hubiera reverencia. Amén. Porque Él es un Dios santo. Y también nos pidió que guiáramos al pueblo a la verdad, que enseñáramos todo. Y me decía, tu iglesia va a ser un instituto, Marisa. Vas a enseñar al pueblo. Porque, hermano, dice la palabra que mi pueblo careció por falta de conocimiento. Dios bendiga a todos los ministerios, pero el ministerio principal de cualquier llamado de Dios es que las personas conozcan a Dios y conozcan la verdad. No somos perfectos, pero lo que tenemos entendido a través de la palabra de Dios, enseñamos. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo. Antes nos hablaban que Cristo viene pronto, ay, lo veíamos lejos, hasta difícil. E incluso el mundo se acomodó aún dentro de la iglesia, que ni querían que le hablara, que estamos tan bien que para qué Cristo viene. Pero lamentablemente, mientras los tiempos van pasando, nos hace ver la necesidad de que Cristo regrese, amén. Porque si Cristo no regresa a este mundo, el propio hombre lo va a destruir, amén. Y uno de los pasajes que hoy vamos a estar hablando se trata de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Quiero que lo busquen en su palabra. Yo estoy más que segura que muchos de ustedes ya conocen este pasaje, pero hoy lo vamos a escudriñar, lo vamos a despadecer, a ver qué quería decir Pablo a Timoteo a través de esta carta que le escribe a Timoteo, ¿amén? Y dice aquí, vamos a pasar rápidamente. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra del Señor. Buscamos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9, pero estaremos viendo la porción. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debe de saber esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan a cautividad a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestado a todos, como también lo que fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimiento, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listria, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también
Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, oh Dios, que en estos momentos tu Espíritu Santo nos guíe para presentar las verdades de tu palabra. En el tiempo que estamos viviendo, Señor, tú escribiste estas porciones para darnos sabiduría y entendimiento y poder proceder sabiamente para la salvación de nuestra alma, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Puede sentarse. Estamos en el libro de Timoteo. Pablo le está escribiendo a su discípulo. Y vemos que en los primeros versículos de este capítulo 3 de 2 de Timoteo, aquí Pablo está describiéndole o avisándole a Timoteo los tiempos que iban a venir. Pero vemos aquí, mire cómo le llama estos tiempos, en los postreros días. Sabemos que cuando la palabra habla postreros días, habla de los tiempos que finales. ¿Finales de qué? Del tiempo que se acaba para que venga el reino de Dios. El tiempo que se acaba de todo lo que hace el enemigo, el diablo, el chamuco, como usted le quiera llamar. No deja de ser el diablo, no importa el nombre que usted, aunque le diga Luz o Lucifer, el diablo. Amén. Vemos aquí que no solamente está hablando en el tiempo postrero, está identificando este tiempo y está identificando también cómo serán esos tiempos, cómo van a ser peligrosos. Así le llama Pablo, advierte a Timoteo y a ti y a mí que el tiempo postrero va a ser ¿qué? Peligroso. Y cuando hablamos Mateo 24, cuando hablamos de Apocalipsis, nos habla de los postreros días. Pero en esta área que está escribiendo Pablo de los postreros días, no está hablando de visiones, sino va a hablar de los caracteres del ser humano, en la mayoría de ellos, cómo iban a ser. Y debido a estas características negativas en la persona de los seres humanos, en los postreros días, por la manera de comportarse, es que se cualifica que serían tiempos ¿qué? Peligrosos. Y usted dirá, antes me hubieran dicho hace 15 o 20 años, ay hermana, la gente es buena. Pues si usted quiere saber si la gente es mala, nomás prenda la TV. Ya Pablo había dado la noticia como primicia. En los tiempos, Pablo dio la primicia de los tiempos que estamos viviendo nosotros. Y dice aquí, empieza a hablar porque habrán hombres y empieza a describirlo, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes y un sinnúmero de características que cuando usted va al diccionario a buscar, la definición no es agradable. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Y aquí vemos las descripciones y habla que dice, y no solamente de esto, pero también en el 6 dice, del 5 al 7, hay una que habla de ellos y tendrá apariencia de piedad. Muchos de ellos tendrá cuando usted lo mire, dice, bueno, esto es un santo, pero cuando lo trata, lo de santo se le va. Y vemos aquí que habla de carácter y de estos personajes que tendrán apariencia, hablarán de Dios, pero detrás de ellos también habrá ¿qué? Maldad. Amén. Vemos aquí. Del 10 al 17, exhorta Pablo a Timoteo, a pesar de que pasen estas cosas,
Esa exhortación que fue para Timoteo es para nosotros también. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Qué nos va a salvar de esos tiempos? ¿Qué nos va a salvar de ese tipo de personas? La sabiduría y la doctrina que hemos recibido de Dios, ¿sabes? Mucha gente cuando íbamos a la iglesia, tu vecino te veía, ay, tú pierdes tiempo en la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Hermano, íbamos a la iglesia para cuando vinieran estos tiempos, nosotros pudiéramos sobrevivir a lo que venía. Amén. Vamos a mirar. La Biblia desde el Antiguo Testamento habla de este carácter negativo del hombre. Dice aquí en Miqueas 7 del 2 a 3. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechaban por sangre, cada cual arma red a su hermana. Cada cual armaba una red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda. El juez juzga por su recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Siempre Dios ha visto que el hombre sin Dios tiende a hacer el mal. ¿Dónde empezó? En Génesis. Por culpa de esta muchachita que se llama Eva. Le hubieran puesto evítala, en vez de Eva. Pero no, pues ella empieza la desobediencia, el hombre la sigue, detrás, mira, me comí, estoy viva. Dios, no me pasó nada, cómetela. ¿Por qué? Dios había dicho que si comieras de esa manzana, te ibas a morir. Ella pensaba que nomás iba a estirar las piernas y iba a quedar. Pero lo que estaba hablando Dios no solamente físico, sino estaba hablando una muerte espiritual, una comunión con Dios, un acercamiento a Dios. Es morir a la bondad y es nacer a la maldad. Y vimos como el tiempo ellos murieron, que duraron muchos años, espiritualmente cayeron, sus hijos, uno mató al hermano y la maldad siguió entrando a la tierra. Vemos que en la arca de Noé Dios tiene que destruir la tierra por la maldad de los hombres. La maldad en el ser humano es algo que se da naturalmente. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que esa maldad naturalmente que sale del hombre fuera detenida a través del sacrificio de Jesucristo. Su derramamiento de sangre nos abría las puertas, acercarnos a Dios y alejarnos de esta maldad que sale de nosotros. Uno sin Dios. A veces yo le digo a mi esposa, hay gente que es cristiana, hace unas cosas y yo dice, imagínate este sin Dios. ¿Verdad? Hasta uno mismo, ¿verdad? ¿Cómo sería yo sin Dios? Pero la maldad es más mayor que la bondad. Pero vemos aquí, en las características que habla el apóstol Pablo, una de las que dice es que amadores de sí mismos. Qué lindo soy, qué bello soy, cómo me quiero, cómo me adoro. Decía una canción, qué bonita estoy, qué chula estoy, cómo me quiero, cómo me adoro, qué bonita estoy. No necesita que nadie más lo ame porque ellos mismos se aman. En la literatura griega le llaman los narcismo, que se aman ellos mismos. Que aquel no se podía mirar, pero el día que se miró, se enamoró. Era tan lindo que se enamoró del mismo. Amén. Hay gente que dijo, mira qué chulería de la creación, yo quedé preciosa, quedé hermoso. Todo esto, esta característica, nos deja saber que cuando una persona se ama a sí misma, en el sentido de que me amo tanto que no me importan los demás, ese es el peligro. Porque también el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando nos amamos a nosotros mismos y dejamos de amar al prójimo, esa característica se convierte contra Dios y a veces dañina, porque como yo soy primero, a mí no me importa qué tengo que hacerle a los demás para que yo me vea bien, para que yo quede bien. Entonces dice aquí, ¿verdad? Eres cristiano, te crees sensual, que dice la Biblia, dice así, porque habrán hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué? El espíritu. Esta actitud entra dentro de la casa de Dios y dispersa al crecimiento espiritual del pueblo. Y si algún líder conlleva estas características, peor, porque arrastra a otro. Por eso uno tiene que discernir. Dos maneras de discernir es conociendo la palabra y la otra manera en el espíritu. A veces, no, yo no sé ustedes, pero acuérdense que aunque usted no sea un líder espiritual, pero usted es un hijo de Dios, usted es un ser espiritual. Usted tiene el Espíritu Santo y Él nos guiará a toda verdad. Y a veces, no sé usted, pero como de momento hay personas que, y como que empezamos a sentir como que, trátalo de lejos, no lo deje. Ese es el Espíritu dándote ¿qué? Una advertencia de la persona que hay en esa persona. Y a veces uno quiere ser tan amoroso como Josué que se destruye por seguir a alguien que no sigue el espíritu, sino el espíritu de este mundo. ¿Ves? Son una de estas características. Bien, otro, no lo voy a mencionar, pero otro que mencioné es que los avaros. Es una persona poco dispuesta a gastar dinero e incluso renuncia a tener comodidades básicas. La avaricia se le suele exagerar hasta el punto que el avaro es un personaje tipo de adinerado, codicioso, que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. La historia cuenta que había un hombre que tenía en su, ¿verdad?, de propiedad de dinero, lo que tenía 21 millones de euros actualmente, pero vivía en la casa más miserable, vestía como el más miserable porque no quería gastar. Dice que se acostaba ya en la oscuridad para no tener que prender velas. Hay gente que la avaricia lo hace. Mire, yo conozco gente, puedo hablar, no voy a decir nombre, pero voy a dar un chisme. Conocíamos un hermano que era millonario, tenía dinero. Pues ese hombre no gastaba nada por tener dinero. ¿Qué se llevó? Nada. Y vinieron las mujeres de los hijos y gastaron los millones que él no quiso gastar. Así es. Así es. Claro que uno tiene que ser ahorrativo. Una cosa es ahorrativo y otra cosa es ser avaro. A la avaricia también nos lleva a perjudicar a otros para sacarle dinero. La avaricia también, si entra en el pueblo de Dios, ayuda a perjudicar, porque en vez de mirar la iglesia como centro espiritual para crecer en conocimiento, se convierte en una ¿qué? Mercadería. Y quieren venderle la sanidad, le quieren vender la salvación, le quieren vender todo. Me acuerdo cuando empezó en los 90, siembra para que Dios te bendice. ¿Cuándo Pablo y Jesús pidió? ¿Y sabe lo que me da tristeza? Que la gente lo creyó. Yo, bueno, ¿y qué oyó esta gente? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Yo no digo que dé. Yo creo en el diezmo, creo en las ofrendas. Creo también que si el Espíritu Santo te toca para bendecir a un ministerio, a una persona, a una familia, porque a veces Dios trata con uno, ¿verdad? Es algo. A la que venga alguien en el púlpito a manipularte para sacar dinero, eso es avaricia. Si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿qué dinero necesita Dios? Me acuerdo que venían estos predicadores de la prosperidad y entreguen los anillos, es pecado, déselo a Dios, y empiezan a quitar el pecado para sacar. Y todo el pecado de todo el mundo se lo llevaban en un maletín. Si es tan pecado, ¿por qué te lo llevas? ¿Qué haces cargando el pecado de todo el mundo? Y yo digo, ¿qué es lo que entendió esa gente? Y si digo yo, bueno, y si hay tanta bendición en dar, ¿por qué los predicadores no dan los 1000 ellos para atrás? ¿Cuándo el que predica da 1000 para atrás? Nunca. No, Dios te va. Y le digo, porque ese no es el evangelio. Primera de Pedro y las cartas de Primera de Pedro, Judas menciona esto, dice que los últimos días harán mercadería del evangelio. Por eso, aun cuando usted va a dar, tiene que Dios motivarlo y sentir en su corazón. Nosotros enseñamos al pueblo a diezmar, no lo obligamos, se enseña, porque tiene que salir ¿de qué? De tu corazón. A veces digo, mira, si lo vas a dar con coraje, mejor no lo des.
Es lo mismo, se convierte en nada, porque Dios bendice al dador ¿qué? Alegre. Yo doy el diezmo, no por miedo, yo doy el diezmo porque amo a Dios y porque he visto que al dar mi diezmo Dios me bendice. A veces me ha tocado darle a otra persona y cuando salgo a la calle, de donde menos espero, Dios me lo devuelve doble de lo que di, porque lo di con el corazón. Tampoco dar a Dios no es simplemente dinero, también es tu tiempo, también es tu vida, está envuelta en darle a Dios, amén. Pero vemos esta avaricia es dañina tanto en la casa de Dios como en el mundo. ¿Cuántos familiares pasaron necesidades y los papás con dinero escondido porque no querían que gastar? Vemos aquí. Otra característica es soberbia. Una característica que no le agrada y, ¿cómo le llama Pablo en segunda de la carta de Timoteo? Peligroso. Todo esto es peligroso, le dice. Y dice aquí, es un sentimiento de valores por encima de los demás. Soberbio no concibe que cualquier otro hombre puede tener cualidades o dotes de las que él carece. El soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todo, de otros que estén en lugares más altos que él. La soberbia, la palabra dice que detrás de la soberbia que viene, la caída. La soberbia trae ¿qué? Caída, no trae bendición. Ser soberbio es que yo quiero estar bien, pero yo no quiero que los demás estén bien. Yo, en la casa de Dios, ¿cómo perjudica la soberbia? Yo quiero que Dios me bendiga a mí, pero no quiero que bendiga a otro. Yo quiero que Dios me use a mí, pero yo no quiero que use a otro. Yo quiero que Dios me unja a mí, pero que no unja a otro. Entonces, perdemos el sentido verdadero del evangelio. Un verdadero líder hace otro líder. Un verdadero líder hace crecer el pueblo en conocimiento y en el espíritu. Yo fui por muchos años maestra de instituto y muchos que se graduaron que yo le enseñé fueron pastores primero que yo. Fueron evangelistas primero que yo. Los usó Dios primero que yo. Dios me usaba de una manera, pero Dios, yo no me enojaba, yo me alegraba, porque ve ese ministerio como crece. Yo puse un granito chiquito ahí, Dios fue el que lo hizo crecer, pero Dios me utilizó un momento para enseñar ese ministerio que pudiera manejar los dones que Dios le daba. El instituto no da llamado ni da unción, pero te ayuda a manejar lo que Dios te ha dado, amén. Vemos aquí el soberbio, vemos aquí también el blasfemo. El blasfemo es aquel que ofende la verdad contra la majestad divina o insulto dirigido contra Dios o las cosas sagradas. Eso lo estamos viendo ahora. Como antes en la televisión era muy precavido lo que iba a hablar, lo que iba a decir, lo que iba a enseñar. Hoy en día eso se ha perdido. Y todo esto que se ha levantado, el cambio que quieren hacer, es simplemente quitarlo de Dios. Debe perderle el respeto y la soberanía y la reverencia a Dios. Tanto así que he entrado a la iglesia. Yo no estoy nada contra que la iglesia se modernice, pero que no toque lo divino. Porque cuando ya tocamos lo divino, lo establecido por Dios, ahí pecamos. No podemos tratar lo santo como lo común. La casa de Dios no es un parque, la casa de Dios no es tu sala, no es tu casa, es la casa de Dios. Amén. Todo tiene su lugar. Claro, usted no vaya a la playa con una corbata y un saco, por Dios, se va a ahogar. Si no se ahoga de agua, se va a ahogar del calor. Y yo no estoy diciendo que tiene que usar corbata, pero lo estoy diciendo. Todo tiene que su lugar. Porque dice, el día del Señor guardará, dice el Levítico, dice, y tendréis reverencia. Viene en el mismo paquete. Vemos aquí. ¿Qué otras características habla Pablo a Timoteo? Desobediente ¿a qué? A los padres. ¿Por qué el diablo ha tratado de enseñar a esta época, a la juventud, de que no tienes que... Primero empezaron, tu papá es tu amigo, tu mamá es tu amiga, no es tu amiga, es tu mamá y es tu papá. Los amigos son amigos y los padres son los padres. Porque Dios, pues, los padres tienen un lugar de autoridad, de amar, pero también de instruir y enseñar.
Tú no puedes tratar a tu mamá, a tu papá como cualquier cosa. Son las personas que Dios primero usó para crearte, para que tú fueras lo que eres y aparte para enseñarte. ¿Y por qué el diablo ha enseñado que trata a tus padres? Porque él conoce la palabra mejor que la gente. Él sabe que el que honra a su padre y a su madre, dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe el enemigo que si eres desobediente te va a quitar larga vida y te va a quitar que te vaya bien? Es importante conocer la palabra, porque el enemigo quiere que vayas contra ella, porque yéndonos contra la palabra vamos a perder bendición. Pero el enemigo sabe y le molesta que cuando decidimos honrar la palabra, cuando decidimos obedecer a Dios, estamos en bendición. Y mientras más obedecemos y mientras más nos sometemos, difícil enemigo que nos vaya mal, porque estamos obedeciendo y el bien que y la misericordia nos abraza. Amén. Una gente dice, declara que eres hijo de Dios y eres bendecido. Puedes declararlo 20 veces, pero si no obedeces a Dios, no va a pasar nada. Nomás queda en la boca. Esto no es por obra, pero tampoco es gratis. Hay una palabra que hay que obedecer. Amén. Dice aquí, la ingratitud. Habla de los ingratos. Que es un ingrato, un mal agradecido. No sé si usted, pero estos tiempos se ha dado mucha gente mal agradecida. Usted trata de portarse bien y la gente. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad, ¿qué? Crecerá. Yo entiendo que alguien se defienda porque alguien te está haciendo un mal. Pero si alguien te está haciendo un bien y tú pagas con mal, deja saber quién tú eres. Mire lo que dice aquí, me gustó esta explicación. La consecuencia de la ingratitud. La ingratitud es una marca clara de orgullo, el egoísmo y la frialdad de nuestra fe o relación con nuestro Señor Jesús. Es el primer síntoma del problema serio de tu corazón. Cuando tú eres ingrato, cuando tú estás en Dios, y si alguien te hace bien y tú le pagas con mal, déjame decirte que estás lejos de Dios. A mí no me importa cuántas veces vayas a la iglesia, no me importa cómo te vistas, te puede hacer el chongo más pentecostal que puedas hacer. Pero si eres un mal agresivo, un mal criado y tratas mal a la gente, estás lejos de Dios. Nuestra manera de proceder habla más que nuestras palabras. Y siempre uno tiene que orarle al Señor porque se encuentra con gente que humanamente quisiera uno agarrarlos por el cuello y lo voy a poner en su lugar para acá. Pero Dios nos aguanta. Dios nos aguanta. Una vez sacaron un chisme de mí y de Eli que nos habíamos divorciado y eso que nunca nos separamos. Yo no voy a ministrar un lugar si Eli no va. Me han invitado a buenos retiros y que me pagan todo y yo puede ir mi esposo, no, pues lo lamento. No, porque es nomás mujer, yo lo entiendo y lo respeto, pero si no va mi marido yo no voy. Y dice, ¿ves? Porque hay tanta maldad que uno tiene que cuidarse. Ay, qué tonta, yo no digo tonta. Y aún cuidándome así nos llamaron divorciados. Yo me molesté. ¿Y por qué me voy a molestar si yo no estoy divorciada? Y díganle, pues díganle a la que lo dijo, que es un amante tremendo. Ahora es mi amante y también es bueno de amante. Y así. ¿Y sabe qué pasó? Esas personas que hablaron, los que se divorciaron fueron sus hijos. Hay que tener cuidado. Y no es que uno desee nada. Con Dios no se juega. Tú no puedes jugar con Dios. Hay gente que cree que nació que puede hacer con Dios lo que le da la gana. Pero con Dios no podemos. Mire, es mejor ser lo más simple del mundo y vivir para Dios y agradar, que tener tantos títulos
y no vivir para Dios y perderse. Es bien triste. Por eso, hermano, mucha gente, ay, que no he sido pastor, ay, que no he sido esto, que no tengo lo otro. No se preocupe, preocúpese por agradar a Dios. Todos queremos ir a la vida eterna, ¿amén? Pues vivir para ella. Y si nosotros nos han hecho ofertas de pastorado en iglesias bautistas con buen sueldo. ¿Quién no quiere 3,000, 8,000 o 5,000 en el bolsillo? ¡Qué bien vienen! Pero nos dicen, no puedes dejar, no se puede manifestar el Espíritu Santo aquí, no. Oh, no. No estoy por dinero, estoy por una verdad. Y no me estoy exaltando por eso. Hay momentos que el enemigo te reta tus principios. Hay momentos que el enemigo quiere recaer, porque sabes que si desobedeces vas a perder bendición. Te quiere sacar de tu lugar, de tu firmamento. Te quiere sacar de tu principio, porque te debilita haciéndote hacer caer. Todo hace falta. Y por eso yo le digo a mi esposo, prefiero 5 y estemos en la verdad, que sintamos a Dios, que 100 y perdidos. No puedo. Es como le dije a mi esposo, no puedo aceptar algo, matarme a estudiar y después hacerme la burra. No puedo. Dice, es mejor no haberlo conocido que haberlo conocido. A quien Dios más le da, más le demanda. ¿Quién es un cristiano victorioso? Que tiene una buena casa, que tiene un buen carro. Bueno, gloria a Dios. Pero el verdadero victorioso cristiano es aquel que no se mueve ¿qué? En su fundamento y se mantiene en la verdad. Amén. Esto lo traigo, ay hermana, porque traigo esto para decirte que tu vida que honra a Dios, y yo conozco los que están aquí, son personas que agradan a Dios. No es en vano lo que estás haciendo. Tú estás ganando un cielo, tú estás ganando una vida eterna y le estás dando la cara a un diablo. Él tiene poder cuando se lo damos, que lo tenga. ¿Y cuando se lo damos? Alejándonos de Dios. Otra característica del impío es aquel que no quiere saber nada de religión. Nada. Nada y nada. Y miren lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 8, 9. Porque razones Dios destruye a los impíos en la segunda venida de Jesús, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pablo le llama ¿qué? Peligroso. Pero en Tesalonicenses le llama ¿qué? Que serán gente para perdición eterna. ¿Amén? Bien. Seguimos aquí. Otra característica, sin afectos naturales. Oiga, esa característica, ¿cómo se está viendo? Dice aquí, voy a leer aquí. Estos dos términos se encuentran en Timoteo 3:3. Marcan características muy comunes en los hombres hoy en día. Duros de corazón, sin amor, ni compasión, insensibles a las necesidades de los demás, desleales e indiferentes. Estas personas inician reclamos al afecto de otros, exigen atención, demandan amor y comprensión, pero ellos no están dispuestos a entregar por los demás. Y como consecuencia, sus corazones endurecidos, citan, murmuran y están todo el tiempo molestos con alguien. No han comprendido ni han entendido. Los cristianos tenemos un mandato del Señor: ámense unos a los otros. Yo lo he amado. Este amor recibido y mandado por Jesús es incondicional, desinteresado, y nos bendice con paz y gozo, permitiendo dar siempre el afecto necesario a los demás. Dios no nos manda a destruir, Dios nos manda a amar. Cuando conocemos la palabra y vemos a alguien que se está desviando, así, nos sentamos a enseñarle que su vida puede cambiar. Le enseñamos la palabra. Si la persona no quiere, ya no lo podemos obligar con un revólver. Pero que no quede de nosotros compartir la manera que Cristo puede cambiar su vida. Pero tampoco estamos para hacer daño a los demás. Esta es la historia que pasó en la vida real. Esta era una señora que tuvo un bebé y lo tiró a la basura. Había esta perra que estaba allí y vio cuando ella tiró el bebé. Ella agarró el bebé, la perrita esta, y se lo llevó a una vecina de ella. Tuvo más sentimiento una perra que un humano.
Y déjeme decirle, cuando miramos las estadísticas de los abortos, para mí el lugar más peligroso hoy en día de un bebé es el vientre de una madre. Ya no hay muchas madres como antes. Hay madres buenas, pero lamentablemente hay mujeres que están para tirar los bebés, los venden, algunas las venden, algunos por una violación. Pero si te violaron, yo miro de esta manera. Ok, no te quedes con el bebé, dale la vida y dale una adopción. Hay gente que quiere adoptar bebé. ¿Verdad? Tú no eres culpable de esa situación, pero el bebé no tiene la culpa. Hay quien le dice que el bebé viene defectuoso y ya lo quiere porque no quiere pasar trabajo. Se le hace hoy en día a la gente matar a un ser humano. Determinan quién es humano, quién no. Pero para Dios desde el vientre ya es un ser humano. Desde el vientre. Vemos hoy en día mujeres que van al Capitolio, está en mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Ah, pero quieren que nosotros le paguemos cada vez que quieren hacer con su cuerpo. Pues si es tu cuerpo, págalo tú. No se metan con mi cuerpo, pero sí págame los biles que me voy a meter yo haciendo con mi cuerpo con lo que yo quiero. ¿Cómo? Si es tuyo, paga. A mí alegro los estados que están cerrando el aborto. ¿Sabes que una nación donde hay tanto aborto, esa nación se convierte en maldición? Eso es abominación delante de los ojos de Dios. Y si usted va al Antiguo Testamento y la tierra de Canaán, o cuando Dios mandó a destruir a Canaán, Josué, no fue porque le tenía gana el Señor, porque practicaban estas cosas, mataban humanos, se comían humanos, mataban niños, sacrificaban a Balaam, como le quieran llamar a ese Moló, ese Moló muela muy bien. Vemos aquí que eso siempre ha existido, nunca se acaba. Uno piensa, eso fue en el antiguo, todavía. Y muchos de estos abortos están detrás de estos sacrificios satánicos. Por eso tenemos que orar, que el Espíritu Santo venga sobre esta tierra, que la iglesia predique, que se deje de pelear en la iglesia, de criticar otros ministerios. Únanse. Y una cosa le tengo que admirar a los satánicos. Esa gente está bien unidita. Y cómo se apoyan unos a los otros para hacer el mal a otros. Así debería ser la iglesia también. Unirse para hacer bien. Dígame si no tengo razón. Hay que admirar a estos satánicos que las hacen bien. ¿Cómo se unen para hacer el mal? Y nosotros que nos llamamos los hijos de Dios, se vive uno criticando al otro. Ay, que este hace, ay, que este dice, el Señor reprenda al diablo. A mí el COVID nos afectó, la iglesia. Y entonces yo no los he llamado. Si están bien, que sigan allí. Lo importante es que se vayan al cielo. Yo no necesito gente para hacerme famosa. Yo soy amada por Dios. Si me quieren o no me quieren, a mí Dios me ama. Yo no necesito dinero para servir a Dios. Eso está en mi corazón. Yo no soy mejor que nadie por esto. No todos estamos para la fama. Pero creo que en estos últimos tiempos hay que predicar el evangelio. Y no solo hablarlo, vivirlo. ¿De qué te vale entrar a un edificio tan lindo con tanta gente y sales como entraste? Nadie te pudo decir ni Dios te bendiga. Si no eres el club de ellos, no te saludan. Hay exclusividades. Si no hace, no, es que nosotros y no, es de lejito. Pero ¿sabes qué? Dios te ama. Por eso tenemos que enfocarnos. El hombre hoy puede estar bien, mañana no sabe. El hombre hoy puede estar contigo y mañana tú no sabes. Pero Dios siempre va a estar contigo. No hay nada malo en las iglesias grandes. Tampoco las iglesias chiquitas son perfectas. Sea grande, sea chiquita, si practicas estas cualidades, nos estamos equivocando y enseñando un evangelio ¿qué? Equivocado. Amén. Hay gente que le tiene miedo al COVID, pero no le tiene miedo al cigarrillo, no le tiene miedo al alcohol. Hay gente que tiene colesterol y como quiera le echa el colesterol. Hay quien diabetes y no suelta el azúcar. Oiga, cerraron las iglesias por el COVID porque se contagiaron, pero nunca cerraron los bares que el alcohol mata y el cigarrillo mata.
Bueno, si es salud, ¿verdad? Si esa es la razón. Lo que le quiero decir, que nuestra vida, hermano, debe de ser una vida que lleve, como dice, que el hombre perfecto de Dios haga, ¿qué? Buenas obras, le dice Timoteo. Otra es implacable, que no se pueden aplacar, inexorable, que no puede ser aplacado o calmado. Si aplica a la persona que se aparta, que no se aparta de su punto de vista. Hay gente que está cerrada y usted no lo saca de ahí. Hay gente que uno dice, mira este, y está, y ahí está, y no sale. ¿Alguien así podrá crecer mucho en Dios? No. Así nos tenemos que portar para cuando ya estemos con Dios. Esa es la manera que tenemos que ser implacables. Bien, otra característica, los calumniadores. Hay gente que ve a alguien que tiene algo bueno, mira esa casa, a lo mejor vende droga. Sabrá Dios quién le robó. ¿Sí es verdad? Dígame si no es así. No puede entender que hay gente que se mata trabajando, que toda su vida. ¿Ah? Una vez mi esposo se compró un carro nuevo y mi hermano, ¡ay, ese carro! Y yo, bueno, hermana, lo tiene porque lleva 30 años con el gobierno federal trabajando, por eso lo tiene. ¿Sabes qué? Según tu esfuerzo, la palabra también dice que te bendice. Igual, cuando ve otro, hay una historia en el Antiguo Testamento del profeta viejo y el profeta nuevo. Y este nuevo fue a dar palabra y Dios le dio instrucciones al nuevo. Pero el viejo, como ya Dios no lo usaba porque se había apartado, ya no estaba consagrado, vino, le dio otras instrucciones y este, como era nuevo, en vez de hacer lo que Dios le dijo, siguió la instrucción de ¿qué? Del profeta viejo, y vino un león y se lo comió. Parece la historia de Caperucita Roja, pero este sí se lo comieron. ¿Sabe por qué? Porque la vieja criatura y el hombre nuevo es aquel en Jesucristo. Hay ministerios que no pueden ver otros ministerios crecer. Y no se vaya lejos. Cuando Jesús estaba en la tierra con sus discípulos, había una gente que andaba predicando y estaban sanando gente. El Espíritu Santo manifestaba milagros y los apóstoles, mira, aquellos andan predicando en tu nombre, aquellos están sacando, dile algo, Jesús, dile algo, porque no es del club de los 12. Y el Señor dijo, apláquense, si no están contra nosotros, están con nosotros. Estamos trabajando para el mismo reino, estamos trabajando para un mismo propósito. ¿Por qué atacar lo que Dios usa para que otros se salven? Gloria a Dios, que Dios levante 20 ministerios más con unción. En este tiempo de la pandemia vi en la televisión gente que salió a la calle a predicar. California cerró las iglesias, las playas se abrieron, empezaron a predicar, a alabar a Dios, y ahí como había playa los bautizaban. Parecía que no solo Jesús el mismo día te bautizaban. Esa gente tiene mi respeto. Esa gente hay que admirar y orar por ellos. Hay que ver y confiar en el Señor y trabajar para el Señor. Que nuestro enfoque sea que el reino de Dios crezca. No pierda tiempo en hablarle del Señor a nadie. Dios no lo va a castigar porque no lo acepte. Dios nos reprende porque no hablamos. Esta es la persona si decide si quiere. Esto es del que quiera. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú empiezas a hacer para Dios, siempre va a venir los que tienen mala actitud y no quiere que tú crezcas en Dios. Va a desanimarte, va a decirte calumnia de otro. Decía un refrán en una lectura que hice en la universidad, nunca me olvido, una literatura y filosofía que tomé en clases electivas de la universidad. Cuando termines a hablar mal de otro, comience a hablar de la tuya. Y otro dice, no tires piedras cuando tu techo es de cristal. No estamos para levantar ministerio. Estamos para que otros crezcan en el Señor. Cristo está a las puertas. Y la que está llamada para predicar este evangelio es esta iglesia. Mi esposo y yo nos pasamos en nuestra casa metidos tratando de servir. No somos mejor que nadie, pero no estamos tratando a quién le hacemos daño. Hay gente que ha levantado calumnia, gloria a Dios. A mí, mientras sea mentira, no me preocupo. Cuando sea verdad, entonces me preocupo.
Porque, o sea, no importa qué tan mal hable tu enemigo de ti, lo que Dios tiene para ti no lo va a parar. Es igual si alguien nos cae mal, no importa lo que nos caiga mal, digamos, lo que Dios tiene para esa persona, lo va a estar. No lo vamos a detener. ¿A Dios lo mueve el chisme? Al hombre lo mueve el chisme, pero a Dios no lo mueve el chisme. Él tiene su propia voluntad. Aplácate, mi hijo, te guste o no te guste, así va a ser. Y a veces Dios nos está probando a ver cómo nos vamos a portar, amén. Y usted dirá, ay, tú no haces el papel de tonto. Le hace uno ahí, espérese, hay bendición, no siempre tenemos que ser, pero el obedecer a Dios siempre hay que bendición. Rápida, el intemperante, falto de temblanza, es alguien agresivo, siempre está hablando con agresividad. Entonces, ¿dónde está Cristo en tu vida? Todo lo insulta a todo el mundo. Hay gente que abre la boca y insulta a todos. Nomás dice buenos días, parece ya insultando. Ya sé, y dice, ¿qué tiene de buenos? Mira, vi una película, yo creo que eso nomás se da en movie. Pues tú, queridito, tú eres lo bueno. Pero vemos aquí, hermano, son características que nos reflejan. Y mira cómo le llama Pablo. Dice, esta gente es ¿qué? Peligrosa. Vemos aquí, impetuoso. Estos son los que ya usan la agresividad física. No se detienen, actúan y se mueven por lo que sienten, son violentos, son fuertes, son rápidos y no piensan las consecuencias. Casi siempre esta actitud se da en la persona que está muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Vemos aquí también, mire esto, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué dice de Dios? Porque hay gente que se llena la boca, que dice que es de Dios, pero le gusta más el mundo que Dios. Oiga, cuando hay fuego de los astros, debajo de la lluvia, en el frío, esas filotas en el downtown, digo a mi esposo, mira esto. Y para la iglesia, ni aunque los traigas en sombrillas no viene. Y después llaman a uno, ora por mí. ¿Saben de Dios? Dile que oren por mí. Una vez dijo un pastor que lo llamaron, mire, estoy llamando, y no, ven y ora tú. Y aquí oro por ti. Es tu necesidad. Ven a la iglesia y ora. Es importante, hermano, que en estos días yo pensé, que con el COVID, como que la iglesia se iba a meter más conmigo. Yo pensé que vendría un avivamiento como, ¡guau! Aunque Dios se está moviendo en lugares, yo no estoy diciendo que no, pero hay iglesias que se portaron como si no pasó nada. En la Asamblea de Dios, donde está mi esposo, con el concilio americano, cada día llegaba al Inverno más de una docena de pastores que morían, y todavía no lo hicieron, sirviendo a Dios. ¿Sabe una cosa? Los que hemos quedado vivos, con más razón tenemos que servir a Dios. Estamos vivos por su misericordia. Claro que han exagerado los números, pero existe. Lamentable hay gente que sí. Si no lo mató el virus, lo mató otra cosa, ustedes y yo sabemos. Pero si estamos vivos es por la misericordia de Dios. Me pueden decir que estamos locos porque estamos aquí. Yo quiero que si Cristo viene me encuentre ocupadito. Él empezó con 12 y mira hasta dónde ha llegado la iglesia. Dice aquí, en 2 Timoteo capítulo 4 del 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a su propia ¿qué? Concupiscencia. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? Fábula.
Porque el mundo está tan cómodo la gente está tan cómoda con el mundo que no me hablen más del mundo porque está cool. No me digas que el que ama el mundo y ama a Dios no ama a Dios. Dios no lo ama. No me digas eso porque no me gusta. Una vez oí una persona que me dijo, no me digas que soy pecador, eso ya lo sabemos. Ya yo sé que soy pecador. Una vez evangelizando a mi esposo cuando estaba con los jóvenes, fueron a evangelizar sobre una persona y le dijo, mira, lo felicito que están haciendo, pero a mí no me... Yo sé que es pecado, yo sé que... Pero a mí me gusta el pecado. A mí me gusta la merín, ¿cómo es? La mironga y las mujeres. Yo me voy al infierno porque a mí me gusta el pecado. ¿O no fue sincero? Yo te felicito que tú estás ahí, pero yo... Hay gente que ama el pecado, hay gente que ama el diablo y no lo sabe. Es más, no hay, y dice, no hay infierno, no hay, puro cuento. No se preocupe, si no acepta a Cristo se va a dar cuenta que sí hay. Y yo siempre digo, usted puede vivir como le dé la gana. Nadie impide, gócesela. Pero cuando se muera, no va a ir para donde le dé la gana a usted, va a ir donde le corresponde. Si usted sirvió para Dios, se va para el cielo. Y si no sirvió a Dios, se va para el infierno. Y como decía uno en Puerto Rico, si Dios no es tu padre, el diablo es tu padre. A todo esto, hermano, ¿dónde me quiere? La quiero llevar, hermano, que vale la pena servir a Dios. Que nosotros no depende de lo que la gente hable de nosotros. Nosotros no dependemos de cómo nos ve la gente. Nosotros dependemos cómo nos ve Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? Eso es lo que vale. Vale agradar a Dios. A veces nos sentimos solos en decidir de servir a Dios. Pero no estás solo. Dios está contigo. Y hay una familia que hemos dicho no a todas estas cosas. Y esto nos sirve para un turno propio. Para cuando nos inclinemos a estas cosas, Dios nos dice, no lo hagas porque es peligroso. Tu salvación está envuelta en esto. ¿Amén? Y vemos aquí, hay algo peculiar en esta porción de la palabra. Y yo voy a hablar, muchos se molestan, pero yo lo voy a hablar porque ahí lo dice. Fíjese, aquí está la vara. Aquí está el irrespetuoso que quiere matar, que quiere quemar. Pero vemos un hombre ahí bien vestido. Aquí, en la carta de Judas, un libro de un solo capítulo, el versículo 4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, en los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierte la gracia de nuestro Dios en ¿qué? Libertinaje. Y niegan a nuestro único soberano Señor, Jesucristo. La libertad de Cristo la convierte en ¿qué? En libertinaje. Dice, según de Timoteo, repetimos, del 4 al 5, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ella. A esto que evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan a cautividad a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos son la gente que entra a la iglesia, se hacen pasar por ministros, se hacen pasar por cristianos, pero dentro de ellos hay una esencia de puro pecado. Y no los quiero mencionar, aquí sabemos, nos llevan a hacer cosas que no deben de hacer. Y dicen, no, es en el amor de Dios. Y después que hacen el pecado dice, no digas nada porque vas a dañar el evangelio. Calladita te ves mejor. Y manipulan que son hombres de Dios, pero Dios no los llama hombres de Dios. Pablo no le llama hombre de Dios, sino que le llama ¿qué?
Aquí Judas le llamó hombres infiltrados, encubiertos, que están marcados de antemano. ¿Para qué? Dios ha permitido que yo haya dado retiro de mujeres en varios lugares, en otros países. Y nos piden consejería. Donde estas mujeres se han acercado a mí, no todas, pero algunas, me han traído unas historias que duelen, que pase eso dentro del Evangelio. En el mundo es mundo, pero dentro de la casa de Dios, no, porque es el siervo de Dios. Yo, ¿quién te dijo que es el siervo de Dios? Es el siervo del diablo. Y engaña. Y la gente creyéndole. ¿Sabes lo más triste? Aún gente sabiendo lo que hacen, lo siguen. Y la palabra que dice, evítalos. No dice que los odie, evítalos. Siempre ha existido. Vamos a la carta de Tesalonicenses, vamos a las cartas de Pablo, vamos a Corintios, a estos que están pecando y no sean, sácalos. Dios es un Dios santo. Por eso tenemos que conocer la palabra, para cuando vengan estos ministros falsos, usted diga, este no es de Dios y este es de Dios. Tenemos que aprender, hermano, a llamarlo de Dios, Dios, y lo que es del diablo, es del diablo. Claro que nadie viene perfecto al Evangelio. Todos tenemos que pedirle perdón a Dios. Todos tenemos que pasar un proceso de regeneración. Todos tenemos que ir caminando y trabajando por esa santidad para cuando venga Cristo nos vayamos. Y entonces, pero estos hombres vienen como lobos y se visten de oveja y te manipulan a la gente diciendo, yo soy el siervo de Dios. A mí nadie me puede hacer juicio porque yo soy. No. Ni David se escapó. No. Discierne usted. Busque a lo de Dios. No se deje llevar por apariencia. Hay un rabí que da clase de lo Israel, del que hablamos. Me gustó un comentario que hizo él. Él dijo, a mí no me impresiona las iglesias grandes ni ministerios grandes. Lo que me impresiona de un ministerio es lo que enseña y lo que vive. No puede ser un siervo de Dios que tiene dos vidas. Dice Santiago que una fuente no puede dar ¿qué? Dos aguas. Al pecado hay que llamarle pecado. Un ministro de Dios no te lleva a que lo adores a él. Un ministro te tiene que llevar a adorar a Dios y a su Hijo. Dios no nos da ministerio ni capacidades espirituales para ser soberanos sobre ustedes. Somos tan hijos de Dios y tenemos la misma responsabilidad que ustedes, aún más. Uno tiene que discernir a quien se adora, es a Dios. A quien se revela, es a Dios y su palabra, amén. El hombre que sigue al hombre va a decaer, porque si depende de ese hombre que mira, si él cae, tú te caes. Pero si mira a Cristo, nunca vas a caer, porque Él está levantado, sentado a la derecha del Padre, juzgando y cuidando de lo suyo. Amén. Por eso hay que mirar a Dios. Pero mucha gente ha seguido hombres y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que respetar los ministerios. Pero los pastores también tienen un límite. Dice, pastores, no se soñoreen sobre la grey. Un ministro es un guía espiritual, alguien que te enseña, pero no te domina. Quien te debe dominar es el Espíritu Santo y el Señor. El que te debe dominar es su palabra, amén. Esto nadie lo quiere predicar, no le gusta predicar, pero es la verdad, está en su palabra. Y estas mujeres que se dejan envolver de estos hombres dicen que están siempre aprendiendo y nunca aprenden. Porque cuando el pecado es tu señorío en tu vida, tú no estás aprendiendo. El hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no sabe nada de Dios. ¿Quién es el hombre carnal? Conoce de Dios,
pero lo domina él mismo, lo ve. Cristo no es el centro. ¿Y cuál es el hombre espiritual? Cuando ya Cristo domina tu vida. ¿Amén? Eso no quiere decir que podamos cometer algún error, pero estamos tratando de buscar a Dios. ¿Amén? Dice aquí, segunda de Pedro, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante los deseos carnales, por sensualidad a los que hacen poca escaparon de lo que viven en el error. Segunda de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estar en guardia, no sea que arrastrado por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra ¿qué? Firmeza. Judas 1:18, quien os decía, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias ¿qué? Pasiones impías. Esto es una amonestación en la carta de Judas, hablándonos de esto. Pero vosotros, hermanos, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en los posteros tiempos habrán burladores que anden según sus maldades, sus deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre esta vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, y aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y dice aquí, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentando sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En Dios hay esperanza, en Dios, aunque el mundo esté al revés, aunque grandes caigan, nosotros en Dios podemos seguir, mantenernos en la firmeza, cuidando nuestra vida, esa vida eterna, y ayudando a otros que puedan salvarse. Ese es nuestro llamado, no adorando hombres, no adorando ministerios, no a concilio, es a Dios a quien se adora. Respetamos lo que Dios pone aquí como autoridad, pero cuando esa autoridad se desvía de la verdad, se desvía de lo que es Dios, usted se aleja de ahí. Bendícelo. No va a estar hablando y profanando, pero usted se aleja de ahí, porque primero en la ¿valdrá perder una gran salvación por cualquiera? No. Y mire, Dios conocía lo suyo, porque por eso nos dio un Espíritu Santo para discernir, para mostrarnos, aléjate de eso, aléjate de esto, no vayas a ese trabajo. Hay trabajo que Dios no te lo da, porque si te lo da, puedes perder aún tu salvación o tu vida. Hay trabajo que Dios no, hay caminos que Dios cierra para que no pase, porque va a pasar ahí algo y te puede hacer daño. Dios sabe y guía nuestra vida, amén. Y Dios, yo bendigo la palabra del Señor, porque en estos tiempos, qué necesaria es. Amén. Esta es la conclusión, pero usted dirá, hermana Marisol, ¿qué podemos hacer para estos tiempos, un tiempos tan difíciles? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí en la carta a los romanos se escribe, capítulo 12, del 1. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que se me ha dado, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero aún todos los miembros tienen la misma
función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, en servir, o en enseñar, a la enseñanza, al que exhorta, a la exhortación, al que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Amar unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nos creamos mejores que otros. No porque nos dé unos dones, una vida, nos hace mejores que otros. Nos da más responsabilidad y más trabajo para Él. Pero no nos hace especiales. Es a Dios a quien se adora. Es a Dios a quien tenemos. Tenemos la iglesia, digo todas las iglesias en la mía, enfocando en el crecimiento del conocimiento de Dios, en sabiduría, en llenura del Espíritu Santo, para que los frutos espirituales estén dentro de nosotros, no para hacer mal a otros, sino para hacer bien a otros, tanto al impío como al que sirve a Dios, como el que cree en Dios. No somos enemigos de nadie, pero aquel que viene atacando su propio cuerpo es enemigo de su propio cuerpo. Una vez orando el Señor me dijo, la iglesia tiene lupo. Marisol, la iglesia tiene lupo. ¿Y usted sabe lo que hace el lupo? Es tu propio cuerpo destruyendo. Cristo no puede venir hasta que no quite ese lupo. Nadie se va a salvar hasta que Dios no quite eso. Dios no va a ir del cielo haciendo daños a otros. No puedes, ni yo ni nadie. Todo que cualquiera quiera hacer daño a otro, no va para el cielo. Dice aquí, en Romanos 12, sigue. En los que requieren diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecí a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis, gozad en los que se gozan, llorar con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asiodándose con los humildes. No seas sabio en vuestra propia ¿qué? Opinión. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontará sobre su cabeza. Cuando tú le haces bien a quien a ti te hace mal, le estás quemando la cabeza. ¿Sabías? Una vez yo no era cristiana y en Puerto Rico era la radio mucho los pentecostales. Prendí la radio y oigo este predicador: quémale la cabeza a tu enemigo. Y yo digo, eso suena bien. Pues yo no era cristiana y le tenía unas ganas 2 o 3. ¡Quémasela! Y yo, sí. ¿Cómo? Y me di. Hazle el bien. Trátalo bien. Pídelo en hombre también que iba y pagué radio. Pero que no me guste. Así es. Una vez ayudé a una persona y me hizo mucho daño. Cuando vio que Dios nos estaba levantando, nos calumnió. Y una persona que yo le había hecho mucho bien. De quitarme la comida de mi boca para que comiera su familia y esa persona. Tenía tanto corazón.
no porque hablara, yo digo, yo no porque quería ser famosa, sino por cómo pagó la buena obra. Y orando el Señor me dijo, quita la ira, Marisol. Eso no puede caber en tu corazón. Porque en el momento que le hiciste bien, le quemaste la cabeza. Y Dios limpió mi corazón. Pero sí me molestó, soy humana. Haz el bien, obedece a Dios. Y si alguien se levanta contra ti injusto, Dios se va a encargar de esa persona. Dios es justo, Dios es justo, Él no es nuestro Padre. Si el hombre sabe hacer bien el mal, más sabe mejor Dios hacer el bien con nosotros. No importa cómo te ataque el enemigo, no importa cómo venga, Dios está por ti. Cuando tengas enemigos, di, le voy a quemar la cabeza. ¿No le ha pasado a usted que gente le ha hecho daño y usted calla, aguantando y mordiéndose los días? Y de momento, hasta más calmado, oye algo de esta persona, triste. Y de esta pena le da a uno después. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que hace mal no se puede escapar de Dios. Dice, mía es la venganza, es mía. Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y cuando leímos según de Timoteo, dijo, y todo aquel que procede vivir piadosamente por el Señor, será que perseguido. Mientras más prediques a Cristo, mientras más prediques la verdad, mientras más estás exhortando, el diablo va a usar estos carnales. Careciendo del Espíritu Santo, hay gente que puede usar más el diablo que lo que Dios puede usar, lamentablemente. En vez de hacer el bien, quieren hacer ¿qué? El mal. Y creyendo que te está haciendo mal a ti, en realidad el mal se lo están haciendo ellos mismos. Déjale las cosas a Dios, Dios se va a encargar. A veces es difícil, a veces es difícil. ¿Cómo a veces quisiéramos no? Pero Dios se encarga de eso. No sé por qué estás pasando, pero te incito a que siempre honres a Dios sobre todas las cosas. Sea monetario, sea espiritual, sea lo que sea. Cuando te pongan contra la verdad, ya tú sabes lo que tienes que escoger. Mi esposo en estos días tuvo que escoger entre Dios y el trabajo. Así se lo pusieron. Y me miró. Tú sabes lo que tienes que hacer. Tuvo que dejar su trabajo para lo que tiene que hacer para Dios. Nunca había pasado, pero llegó. ¿Qué hago? Pues lo que hay que hacer. Darle el lugar a Dios. Cuando empezamos el pastorado y el ministerio, nos iban a quitar la casa. Ya empezando ahí, que nos iban a quitar la casa. Y ¿qué hacemos? Pues lo que hay que hacer. Primero es Dios. Si Dios no deja la casa, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Siempre hemos servido a Dios sin casa. ¿Cuál es la diferencia? Tampoco cargamos con ella. Hay momentos que te van a poner entre Dios y algo. Escoge a Dios. Vas a salir ganando. A veces Dios te está probando. No te está pidiendo que lleves a tu hijo a un monte y lo mates como Abraham. Pero hay sacrificios parecidos a eso. ¿Qué hago? Dependo de esto. Tal vez también Abraham dijo, ¿cómo lo voy a matar si él es el que va a traer toda la descendencia? Pero creyó en Dios. Hay que a veces retos que vienen. Pero ¿sabes una cosa? Vale la pena honrar a Dios.
el hecho que estás aquí sentado, sacaste este tiempo para Dios, pudiste quedando viendo televisión, pudiste ir viendo una movie. No, hombre, ¿para qué? Si son 2 o 3 gatos allí, ¿para qué voy? ¿Sabes qué? No, los 3 gatos no vamos a hacer nada por ti, pero por el que viniste va a hacer mucho por ti. Así es. Créame, a veces creen, con Dios nunca se pierde. Con lejos de Dios se pierde más. Otra vez le dice, mi esposo dice, ay Marisol, ya no nos vimos como antes. Dios no me llamó a ser modelo, me llamó a ser predicador. Cuando fui joven, pues me veía muy bien. Dios, puede estar mal, puede estar peor. Pero Dios no nos mandó a ser modelo, Dios nos mandó a ser predicador. Yo no voy a la iglesia para que la gente me quiera, yo voy a la iglesia porque Dios me quiere. El que te acepta bien, el que no, bendícelo. Pero por eso tenemos que tener esa relación íntima con Dios, para que en nuestra vida podamos servir a Dios con gozo. Yo respeto, el otro día fui a un culto a una iglesia americana, conocí estos misioneros que salían para Rumania. Oiga, en Rumania el comunismo ya está entrando. En Rumania matan a los cristianos. ¿Qué pasó con una niña? Ellos administraban una niña que aceptó al Señor cuando estaban en Rumania, estaban dando el testimonio cómo esta niña aceptó al Señor y tuvo que enfrentarse a la persecución. Lo decía mi esposo que lo explique de la niña que... Lo que dijo la misionera y el misionero fue que esta niña de 10 años, sus padres no son cristianos y su familia no era cristiana. Sin embargo, ella aceptó a Cristo. Como ellos están contra eso, porque son como tipo musulmanes o de otros dioses, le dijeron que no podía hacer eso. La llevaron a una alberca que estaba llena de sangre. Y le dijeron, tú tienes que confesar y decir que tú no vas a servir a Jesucristo. Y la metían a la alberca, abajo, decía, tú di que tú niegas a Jesucristo y que tú vas a servir a la... Dijo, no, y se levantaba y decía, no, yo amo a Cristo, y la subían otra vez abajo, la sumergían, y luego le decían, tú di que vas a negar a Cristo. Y esa niña no la convencieron que dijera que no iba a amar a Cristo, que no iba a servir a Cristo. Que entonces lo que sucedió fue que la tuvieron que sacar de ahí, de esa sangre, y ella nunca se negó que amaba a Cristo y que iba a aceptar a Cristo y que prefería a Cristo. Mejor moría. Que mejor moría ella que aceptar que negaba a Cristo. Mientras yo oía este testimonio, yo lloraba y pensaba, ¿y tengo yo pruebas? ¿De verdad tengo pruebas yo? Una niña de 10 años, qué fortaleza, qué determinación. Vale la pena servir a Dios. Qué fuerza tan había en aquel corazoncito pequeño. Qué experiencia profunda aquella niña tuvo que tener con el Señor para sacar de la nada esa fuerza de decir, no importa, yo amo a Dios. Manténgase en Dios, vale la pena. Los tiempos se van a poner cada día más difíciles. Nos faltará la gracia y el favor de Dios, pero los tiempos se van a apretar porque un día va a llegar el anticristo y está escrito. Mientras venga el Señor, el enemigo va a trabajar que tú no te salves, pero de ti depende. Y una de las cosas que se están viendo es la maldad de los seres humanos. Como dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Quién es el bien? Nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie. En esta tarde quiero que nos demos mucho honor por dentro. Hermano,